Iniciamos la semana pasada una serie, le llamamos Por las Casas, y en esa serie hemos hablado de la importancia que es abrir grupos en casa. Y la palabra que le vamos a ministrar hoy se llama los unos a los otros. Porque en esto de recorrer casas, de ir al evangelio, a las casas, a la iglesia, nosotros nos tiene que asistir una fórmula que Jesús nos trajo y es de ayudar, es el de servir, es el de dar, es el de estar permanentemente pensando en el beneficio que Dios nos da, pero también compartiendo, ayudando, socorriendo al necesitado. Y esa es la razón primaria o más importante, o una de las más importantes de las que Dios de Jesús nos trajo cuando lo conocimos. Y los versículos que te voy a relatar tratan de la historia de un escriba. Los escribas eran intérpretes de la ley y ellos eran los que a los que acudían, a ellos acudían para que les dijera qué quería decir el contenido bíblico, el contenido en este caso de la Torá, que era el Antiguo Testamento ahora. Y a él le decían, en esa interpretación, para probar a Jesús, ese intérprete que supuestamente era el sabio en el conocimiento religioso, en el conocimiento espiritual, ellos para tentar o para probar a Jesús, le preguntaron, Señor, ¿cómo puedo yo, o cuál es la fórmula según tú para obtener la vida eterna? O dijera otra versión, ¿cuál es la fórmula para poder transitar en el reino, para lograr el reino de los cielos? Todos sabemos que una vez que lo aceptamos a Él como su Señor y Salvador, tenemos el cielo asegurado. ¿Cuántos lo creen? Usted lo acepta y usted tenga por seguro que cuando usted parta, usted no muere, usted parte con Él, usted va a su derecha. ¿Cuántos lo creen? Y en esa fe de creer que ya hay una salvación asegurada, luego viene un tránsito en la tierra, un camino que hay que recorrer. Y en ese camino, en ese tránsito es cómo recorrerlo. Y la fórmula es como Jesús. Entonces Jesús, Él le pregunta que cómo hace Él para poder obtener ese reino, ese escriba, ese hombre que conocía. Él respondió, hay dos formas, le dijo Él. Ahora, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Nótese que cuando se trata de todo, y todo es todo. Lo primero de Él, la hora del día, la primer día del año, la última hora, es ir con Él, es tener a Él permanentemente. Eso es amarlo con todo, adorarlo, alabarlo, glorificar su nombre. Pero también, entonces dice la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta el escriba, Señor, ¿quién es el prójimo? Y Jesús le responde con una parábola, le responde con una historia. Y esa historia está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 y 35. De la manera como le responde, y dice así. Respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largos. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién lo hizo? El samaritano. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenmele.
cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Encontramos una historia a donde Jesús da una respuesta de quién pasa a ser el prójimo. El Señor hace una alegoría al que el camino espiritual se centra en dos aspectos. Uno, en amar al Señor con todo. Y no es de boca, de hecho, el tiempo que le dedicamos a Él tiene muchísimo que ver con amarlo con todo. Pero luego que dice que amarás al prójimo, la respuesta que le da al escriba es el de una historia de un hombre que había sido objeto de un robo y lo dejaron tirado en el camino. Y en ese lugar donde lo dejan, allí pasa una primera persona que es un levita. ¿Quién eran los levitas? Era la tribu sacerdotal que Dios designó para que les encargara de sus asuntos, de todo lo que era divino. Pasa un sacerdote. Y este sacerdote era el que predicaba el evangelio, era el pastor que era el que predicaba esos preceptos espirituales, esos principios éticos y morales. Pero ellos pudieron haber pensado que ese hombre que estaba en el suelo no era problema de ellos. Y a veces nos sucede que cuando estamos haciendo algo, cuando Dios nos pone la posibilidad de ayudar a alguien, viene un pensamiento a la mente en que dice, no debemos hacerlo. Pero cuando estamos necesitados, quisiera que alguien nos extendiera una mano. Y lo peor es que lo justificamos bíblicamente. Yo podría pasar como sacerdote y decir en ese momento que habrá hecho para que esté ahí. ¿Aló? Tuvo que haber cometido tremendo pecado. Sigo derecho. Y el tercero, que fue un samaritano, nótese que el Samaria era un pueblo que pertenecía a Israel o pertenecía a Judá, era de la parte norte de Judea, que ellos se mezclaron y cometieron pecados de todo tipo porque se mezclaron con el resto de las naciones. Y el resto, o lo que no, Samaria fue como execrado de los israelitas por haberse mezclado y por los pecados y cualquier cantidad de mal. Pero ¿por qué Jesucristo pone como ejemplo al samaritano? Pues entonces, y pone ejemplo de quién es el reino de los cielos. De quién es y es el del que hace. No del que dice. No del que hay, aleluya, alabado sea el Señor Dios Todopoderoso, porque esas adoraciones y esas alabanzas que son necesarias van a ser probadas con hechos. Me llama la atención que el reino de los cielos no es del sacerdote. El reino de los cielos no es del levita. El reino de los cielos no es el que está metido en una iglesia. Porque a veces uno se justifica por lo que hace para Dios cuando vienen momentos donde uno deba ser probado. Entonces yo dije, Señor, me extraña porque el samaritano, el que cometió pecado, el que estuvo afuera, pero ese tomó el día. Y mire lo que dice, mire la cantidad de cosas que este samaritano. Lo cura en el lugar, lo toma consigo, lo lleva a una posada, lo atiende, pasa la noche con él y dice, tengo que seguir porque voy a trabajar, pero voy a dejarle pago a este señor todo. Nótese que no lo conocía, no sabía quién era, pero el corazón de ese hombre tenía más sensibilidad y tenía más amor que aquel que se paraba en un púlpito a dar la palabra de bien todos los domingos. Ahora, ¿qué es lo que le quiero mostrar? Que la iglesia
tiene que ser fuerte en compartir. Tiene que ser fuerte en dar. La iglesia tiene que aprovechar en un momento y decirle, vecino, mira, vamos a la iglesia, vamos a escuchar palabras. Como dijera la Sagrada Escritura, una sola palabra bastará para sanarnos. Y esta iglesia es fuerte en milagros. Está fuerte en sanidades. Aprovechen el momento en que veas que alguien está pasando un momento difícil para decirle, vamos, para que te den una palabra, su vida puede ser transformada. Su vida puede ser cambiada. Pero tú estás dando algo. A veces uno se justifica. Y está pasando por una difícil y dice, mundo, si yo estoy peor. ¿Qué voy a estar yo dando? Y le voy a decir algo. Mire, Dios es aquel que tiene la mente de dar. La mente preparada para poder compartir, para llevar. Como les dije, a veces se necesita una buena sonrisa, un buen saludo, un abrazo, una mirada de sensibilidad. Se necesita cuando veamos a alguien caído, ser un factor de apoyo en esa persona. Porque cuando mañana esa persona diga, wow, fue el hermano que me vio cuando estaba en mis peores momentos. Cuando estaba en mis peores momentos, fue el vecino, el hermano cristiano de casa de oración, que en lo que vio me dio una palabra y me levantó. De eso no se olvidará jamás. Por eso que a veces nos llegan momentos, nos llegan momentos donde nosotros, wow, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Entonces se combinan los miedos y los temores que tenemos con el uso que Dios nos puede dar para poder alentar a otro. Y nos quedamos callados. Y compartí esta mañana, ahora con una hermana, los frutos se construyen haciendo. Usted puede cometer errores, pero es haciendo. Pero el mayor error que se comete es dejar de hacer. Yo me quedo callado, yo no digo nada, yo no me meto en problemas. Cuidado, después me mandan a declarar, ¿no? Si agarro a ese samaritano que está, si agarro a ese preso que está allá, y después van a decir que soy yo el que lo herí. ¿Aló? No creas que no te va a traer, a lo mejor pudieras verte sometido a algún inconveniente por causa de ayudar, por causa de servir. Pero hoy te digo, hermano, hermana, da el paso porque bienaventurado serás. Hay mucha gente ávida y carente de la palabra del Señor. Hay gente que está seca por dentro. Hay gente que está vacía. Hay gente que lo único que tiene es plata. Y hay otra gente que ni plata tienen. Porque está vacía por dentro y no tiene ni plata. Y hay gente que está ni plata, que están igual como si tú no lo tuvieras. Porque todo está dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Si usted está lleno espiritualmente, usted es más que vencedor por medio de aquel que dio la vida por usted. Si algo tiene que buscar el hombre, no son las riquezas que están en el mundo. Si alguien tiene que buscar el hombre, es una llenura interna, un sosiego, una estabilidad. Que si está en los peores momentos, está alegre. Y si está en los mejores momentos, está tan alegre como en los peores. Hay una historia que voy a relatar, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 11. Relata una historia, relata una historia de un hombre, era un general de los ejércitos sirios. Este general era el hombre más portentoso y el hombre de mayores frutos, el hombre de éxito, el hombre de integridad que tenía el rey de Asiria. Él le pide al rey que le permita ir a un profeta, que es el profeta Eliseo, a que lo sane de una lepra. La persona estaba llena de lepra. Y en esa llenura, en esa condición, él le dice al rey: Señor, yo necesito que tú realmente
me autorices porque hay una persona que sana. Y este hombre le escribe una carta al rey de Israel y le dice, por favor, necesito que me ayudes a sanar a este general. Por cierto que el rey se molesta. A ver, ¿quién soy yo para que este rey de Asiria me traiga alguien para que yo sane? Lo cierto es que el rey Eliseo lo escucha. Y al escuchar el testimonio, él dice, no, mi señor, dígale que venga, que yo sé que Dios lo va a sanar. Pero mira lo que hace. Porque el general Naamán va a Jerusalén en búsqueda de sanidad y se lleva cualquier cantidad de tesoros. Por cierto que Eliseo no los aceptó. Pero cuando llega al lugar donde fue citado, Eliseo no sale a recibirlo, ni siquiera lo sana, sino que le dígale que se vaya a bañar al río Jordán y que se meta 7 veces. Y este hombre era una autoridad. Este hombre era una autoridad y ni siquiera fue recibido. Y él esperaba era que se le apareciera a Dios y le dijera, sano. Y lo mandan a echarse 7 chapuzones de agua. Y el rey dijo, no, ¿qué es eso? El general Naamán dijo, no, ¿qué es eso? Yo me voy. Es una falta de respeto. Que a mí me traten así, que me manden para el río. Porque ni siquiera se lo dijo el propio Eliseo. Mandó un mensajero para que se lo diera. Este hombre cuando se va de la molestia lo agarran sus criados y dicen, mi señor, por favor, ya estamos aquí. Acepta eso, porque si de todas maneras hubiese sido Eliseo el que te hubiera dicho lo que iba a hacer, te iba a decir algo que tendrías que haberlo hecho. Entonces, si te está mandando a hacerlo. Y el general Naamán se va regañamiento a meterse 7 veces. Y resulta que sale del Jordán completamente sano, a lo que iba. Sale totalmente sano, dice que su piel le quedó como de bebé. Dice la palabra que le quedó como de bebé, la piel le quedó suavecita. Y este dijo, wow, bueno, es verdad que a mí no me interesa quién me recibe, quién no, yo lo que vengo a hacer sano. Porque a veces hay gente en los grupos, oiga, que usted lo ve así como de menos. ¿Será que yo voy para esa casa? ¿Será que yo recibo esa oración? ¿Será? Porque Dios utiliza a quien quiere. ¿Cuántos lo creen? El que menos usted cree, Dios lo usa con propósitos eternos. El que menos cree. Entonces, claro, cuando regresa este hombre, ahí sí lo recibe Eliseo. ¿Te das cuenta? Que hasta los mensajeros míos sanan. Oye, tal, mire, toma estos tesoros. Yo no quiero nada, hermano. Usted se regresa como vino. Yo no quiero nada. Y de verdad me ministra esa parte, porque yo creo que cuando se trata de hacer la obra, tiene que haber un desinterés supremo de no esperar nada a cambio. Supremo. Porque cuando tú estás siendo ayudado por algo, ya estás recibiendo la paga. Y la paga que yo quiero es la paga del reino de los cielos. Y ese hombre se fue contento, sano, ese general. ¿Qué le quiero dar a entender? Que así tú estás siendo invitado a un grupo de conexión de los que tenemos. Si tú estás siendo invitado a dar una palabra, si tú estás siendo invitado a un lugar, vaya. Y si va y si decide obligar al cuerpo a que vaya con fe. Porque ahí es donde se va a configurar lo que te tanto ha anhelado. Por eso dice la palabra que para el que cree, todo es posible. Para el que cree todo, el que menos. Es inusual, porque cuando ese tiempo Jesús no sabía realmente, o sea, no conocían al Jesús que conocemos hoy, que lo estamos adorando, sirviendo, pero también siguiendo, oye, por sus milagros, por todo lo que contiene el Nuevo Testamento. Pero llega un momento y se le acercó a una persona allí al frente y quiere ser sano, sí, yo creo. Bueno, entonces y le escupió la cara y se la puso en los ojos. Gracias a Dios que ese hombre fue obediente. Usted me escupió a mí, ¿quién es usted, pues?
Lo que le quiero dar a entender es que Dios es inusual. El Señor es inusual. Y que cuando usted tenga un objetivo claro de qué quiere lograr en los caminos del Señor, que no se pierda el norte hasta lograrlo. Así que cuando le invito a que vaya a los grupos en casa, que hay grupos en donde ustedes ven en toda la Gran Caracas. Hay más de 60 grupos, hay 60 grupos, ya no sé cuántos hay, pero están en toda la Gran Caracas y cerca de su casa hay también un grupo. Téngalo por seguro. Vaya con fe, póngale sus cargas al Señor, créale a Dios y aproveche, invite a sus aliados, a su familia, a sus vecinos, invite al que te hace alrededor, porque usted dice, yo solamente no me voy a encontrar sano en el cielo, también me voy a encontrar mi familia, también me voy a encontrar mi vecino. Bienaventurado será si por causa de Él llegan a los pies de Cristo por la causa de Él, por esa causa, pero con tu acción llega una cantidad de gente a los pies de Jesucristo. Y le digo algo, mire, estoy un poco, he querido tomar algunas decisiones donde voy a aperturar esta fórmula de poder estremecer los cielos llamando gente, porque veo que han habido actividades espirituales en toda Venezuela, pero en Caracas no. No hay forma de lograr que en Caracas se lleve a cabo una actividad espiritual que los cielos se estremezcan. No sé, no había una iglesia, yo estoy incluido en una de ellas, en la que no hacemos nada para que verdaderamente se logre. Y usted sabe cómo se desana definitivamente esta tierra. Se sana cuando nosotros nos invocamos al Dios de los dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. Cuando nos vamos en su camino, cuando hacemos el bien, cuando le damos el lugar a Dios. Veremos una tierra sana, veremos unos pastos fértiles, veremos una industria restablecida. Veremos casas donde podamos aderezar mesas. ¿Por qué? Porque le hemos dado el lugar que Dios se merece. Si algo les quiero dejar hoy, es el compromiso de ayudar. El compromiso de hermanos que estás haciendo, vámonos para la iglesia. Es más, les digo algo, les voy a dar una fórmula infalible además. Aproveche que una persona tiene un momento difícil, está pasando por una carencia económica, por una enfermedad, por una situación difícil, para que usted le diga, vamos, vaya a la iglesia, porque Dios sabrá cómo va a hacer para librarte de esa situación. Y quiero terminar con una palabra que está en el libro de Marcos, capítulo 2, en donde en esta palabra, del 1 al 5, es el apoyo, aquí me voy a hacer, es el apoyo que le presta un grupo de gente a un paralítico, y me quiero centrar en los camilleros. Los camilleros, para mí, en la sanidad en la sanidad del paralítico, ese que vive en camilla, que tuvieron que hacer un esfuerzo para romper el techo, yo apremio el grado de vehemencia de los camilleros para poder subir ese hombre al techo. Vamos a leerlo. Marcos 2 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa. ¿Dónde estaban? E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta, ni a la ventana, no cabía por ningún lado, porque Jesús tenía esa casa llena y les predicaba la palabra. Entonces el Señor estaba ahí predicando el evangelio, sentado en el suelo de la casa, estaba ahí con su gente. Entonces vieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban. Ellos, sus paralíticos, venían tranquilitos. No le pesaba mucho el paralítico. Igual listo, pero cuando se encontraron esa casa llena, donde las puertas estaban cerradas, yo digo, ahí tuvo que haber pasado algo.
o el paralítico era muy influyente, o había uno de esos camilleros que decía, aquí de que nos metemos, nos metemos. Pero tenga por seguro que había un echado para adelante. Mínimo uno. Preferiblemente el camillero tenía que tener muy buen verbo. Para poder lanzar ese paralítico, lanzarlo por el techo. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía en el paralítico. Entonces Jesús estaba predicando la palabra y empieza a ver cómo que se estremece el techo. Y no precisamente porque la presencia del Señor, estaba el Señor ahí. Bueno, por lo menos no estaba pasando como en Pentecostés, que se estaban estremeciendo la iglesia y eso había truenos y centellas. No era por eso, sino que cuando ve que el techo se abre, imagínense que yo estoy predicando aquí y se abre ese techo. Cuidado, algún paralítico me vaya a dañar el techo. Que pase por la puerta. Hay bastante puerta aquí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero me llama la atención porque en la versión Reina Valera contemporánea dice que él se asombró por la determinación de los camilleros. ¡Wow! Porque bueno, el paralítico va a estar igualito, o sea, no va a estar paralítico. Pero el esfuerzo de nosotros, tiene que haber alguien que haya dicho, este hombre, de que lo metemos. O el paralítico tú le has dicho, bueno, ¿ustedes son mis amigos o qué? Pero lo que les quiero compartir es que había alguien o algo que los hizo hacer un esfuerzo extra. Porque cuando se trata de ayudar, no precisamente es cuando te está sobrando el tiempo, cuando te está sobrando dinero, cuando te está faltando, no. Dios te va a poner pruebas, es cuando te falta y que muchas veces lo que tú necesitas es lo que tienes que darle al que tienes que ayudar. Por eso también hay un pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, ¿estás viendo aquella señora? Mira, esa señora que está ahí está dando todo lo que tiene, pero el resto está dando lo que le sobra. Jesús estaba relevando, resaltando lo importante que es realmente desprenderse para ayudar. Hay gente que se siente muy necesitada y carente y dice, yo no tengo nada que hacer. No, y es lo que dije al principio, aunque sea una palabra, aunque sea agarrar un cambur y partirlo por la mitad y darle el medio cambur. Se trata de ayudar. Y sobre todo, por eso es que nosotros estamos mucho en la calle, porque nadie está exceptuado de mañana estar en la calle. Nadie. Y hay un testimonio en la Biblia, el rey Nabucodonosor llegó a ser mendigo. Nadie está exento de hacerlo. Pero sí reconozco que estos camilleros hicieron un esfuerzo muy grande, muy grande. No era normal pasarlo por la puerta caminandito, había que hacer más fuerza, había que proponerse, había que salir adelante. Jesús se pudo haber molestado, pero él lo que hizo fue asombrarse. ¿Saben por qué? Porque ahí había fe. Y la fe simula esfuerzo, simula sacrificio, simula creer, simula salir adelante aún sin fuerza, pero creyendo que el Señor sí hace el milagro. Y está muy concatenado, oiga bien, con la palabra que dice que el reino de los cielos es de los violentos, dice la palabra. Hoy ya no se está tratando del acto de violencia, de agresividad. Es violento una persona que se sobrepone a su condición pasiva, estable y quiere hacer algo más. Dice la palabra, el reino de los cielos de los violentos, solo ellos lo arrebatan. Esta iglesia fue construida en un acto de violencia, no hubo nunca recursos. Nadie, no hubo una empresa, una entidad, una institución, no hubo nadie que diga, aquí está esa plata. Aquí lo que hubo un grupo de hombres creyéndole a Jesús y Él se manifestó.
con todos los errores, con todas las dificultades. Cuando la iglesia iba a 3/4 se cayó completa. Y yo, Dios mío, y para empezar había sido tan difícil haber logrado eso para volver ahora a comenzar de cero. Entonces había que decirle, muchachos, se cayó la iglesia, ahora hay que volverla a construir. Y por eso es que usted está ahí recibiendo aire fresco. ¿Tiene algún frío o algo? Necesita agua, un vasito de agua, algo que lo pueda. Pero de esto viene un grupo de hombres de fe, creyendo, desatendiendo su familia, desatendiendo su trabajo, desatendiendo sus cosas, porque sabía que Dios iba a usar esta iglesia para cosas grandes. Y yo siempre pensé que cuando Dios me viera mi esfuerzo al año, por lo menos, porque eran amaneceres todo el tiempo y todos los días, yo pensé que iba a decir, bueno, el Señor iba a decir, bueno, vamos a mandarle un empresario. Y llegó el empresario. Y el empresario dijo, yo voy a terminar la iglesia. ¡Aleluya! Cayó la gloria. ¡Oh, Dios mío! Cayó la gloria. Llegó el hombre y lo dijo. Dijeron dos dijeron, ¿verdad, Chile? Y lo que hizo fue lo que se conoce como alegrón de tísico. Porque no soltaron ni medio. Hasta ahora no han soltado ni medio. Pero bueno, por lo menos nos vino a dar ese ánimo para seguir adelante. Hasta eso hay que agregárselo, agradecérselo. Porque por algo Dios lo permitió. Pero les digo, fue a partir del sacrificio. Fue a partir de actos fuera de lo normal. Fue saliendo de su propio confort. Fue inclusive sobreponiéndonos a cosas que no teníamos visiblemente. Por eso es que no me extraña que este camino de Jesús sea de la manera que es. Por eso, este camino de Jesús es de frutos, de resultados. Y por eso hay una parábola de talentos. Y por eso el Señor habla que por los frutos los conoceréis. Porque todo parte del desajuste, todo parte del sacrificio. Yo sé que hoy tiene que haber alguien cerca, un vecino, una persona, una familia que esté necesitando una palabra tuya y que no necesite tener un conferimiento de pastor o de líder. Es más, yo declaro en el nombre de Jesús que levantarán hombres y mujeres que vendrán de abajo y se colocarán en lugares altos por sus frutos. Y le di a los pastores, porque no tengo ningún tipo de interés con esto. Le dije, si se llega a levantar alguien en esta iglesia que pueda estar a la altura, yo me voy a hacer a un lado y le voy a dar paso, porque aquí lo que cuenta es la obra de Dios y no la obra del hombre. Es la obra de Dios. Que venga, porque cuando el Señor, es más, hay una palabra donde el Señor ve a una rama estéril que no produce y Él dice, vamos a darle un año más, dice. Vamos a darle un año más a esa rama. Si no da frutos, córtala. Vino al año siguiente y cada encontró estéril. ¡Chas! La cortó. Él dijo así, exactamente, pódala. Hay que podarla. Y el podarla simula momentos duros, pero para corregir uno y seguir adelante. Probablemente pueda ser podado, pero si tú con la poda entiendes que es para que seas mejor ser humano, para que seas un hijo de Dios, para que seas un siervo de Él, para que seas un semejante, entonces dará fruto y el Señor dirá, la gloria sea para Dios. Y nosotros no dejamos nunca de predicar. Durante toda la pandemia estuvimos permanentemente sin dejar una sola vez de predicar. Tuvimos un lapso por online hasta el mes de octubre del año 2020 y de ahí volvimos a retomar las presenciales y nos hemos soltado.
y no soltaremos hasta que podamos para el segundo, para el tercer y para el cuarto servicio. Yo lo creo. En el nombre de Jesús así será. Porque el reino de los cielos se va a expandir es con sus fieles. Se va a expandir con usted, con la palabra, con creer, con involucrar al Señor en sus asuntos, ayudando, sirviendo, dando de gracia de lo que de gracia has recibido. Porque nosotros no estamos dando sino de lo que hemos recibido. Pero no fue que esperamos recibir para dar. Nosotros damos sin recibir y Dios luego nos abonó producto de que dimos el paso adelante. Así que hoy quiero dejarte esta palabra. Ve y busca de tus vecinos, de tus amigos. Ve a los grupos, ve con fe. Y si tienes fe para ponerle en manos a una persona, no escatimes el esfuerzo. Porque yo estoy seguro que Dios quiere utilizar tu mano para cosas grandes.